Hola a todos, mi nombre es Carla Giglione y junto con mi compañera Mariana Artascos les vamos a presentar nuestro Ateneo que se titula Equinococosis hepática a propósito de un caso. Para ello le vamos a presentar el caso de un hombre de 24 años, trabajador rural, oriundo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, que concurre al Hospital San Miguel del Monte con náuseas y vómitos de 2 semanas de evolución. Allí le hacen una ecografía abdominal y encuentran una formación quística compleja, por lo que lo tratan con albendazol y lo derivan el 13 de agosto del 2020 al Hospital San Roque de Bonet. Al examen físico presenta abdomen blando depresible, doloroso a la palpación profunda en epigastrio, ictericia progresiva, acolia y coluria, buena mecánica ventilatoria y entrada bilateral, lúcido, vigil y ubicado en tiempo y espacio. Se le realiza un laboratorio de guardia en el que se evidencia aumento del recuento de blancos, alteración de las enzimas hepáticas y bilirrubina alta a expensas de la directa con el resto del laboratorio normal. En la ecografía al ingreso se observa hígado de morfometría y ecogenicidad conservada, con la presencia de estructura redondeada, sólido quística, de contornos discretamente definidos y vena biliar intrahepática dilatada. Debido a que el paciente presenta dolor en epigastrio, ictericia y vómitos, enzimas hepáticas aumentadas, leucocitosis, aumento de bili total, serologías no reactivas e imágenes compatibles con formación quística, los médicos deciden interrogar al paciente y este refiere desempeñarse en ambiente rural, en la cría de ganado vacuno y ovino, y que posee perros en el ambiente peridomiciliario que se alimentan ocasionalmente de vísceras. Con esta información se programa cirugía para resección quística con un diagnóstico presuntivo de hidatidosis. El término hidatidosis es utilizado para describir la enfermedad producida en hospedadores intermediarios por quistes hidatídicos, fase larvaria de cestodos del género Echinococcus. El parásito adulto es una teña blanca que mide entre 3 a 7 milímetros de longitud y vive fijado a la mucosa del intestino delgado del hospedador definitivo, y en fase larvaria o quiste hidatídico en las vísceras de los hospedadores intermediarios, ovinos, caprinos, bovinos, suinos, équidos, roedores o de forma accidental en el hombro. Existen varias especies de Echinococcus que se diferencian en el tipo de hidatidosis que provocan y en los hospedadores definitivos, siendo la más frecuente Echinococcus granulosus, que en el hombre provoca hidatidosis quística, principalmente en hígado o pulmón, seguido de Echinococcus multilocularis, que provoca hidatidosis alveolar. Ahora vamos a ver un poco la historia natural de la enfermedad. La presencia de quistes hidatídicos, tanto en hombres como en animales, era bien conocida en la antigüedad y se describió en las obras de Hipócrates en el siglo I a.C. Observó que los quistes hidatídicos podían irrumpir en la cavidad abdominal de los seres humanos tras la observación post-mortem de bovinos y cerdos. Los comparó con tumores llenos de agua. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que se reconoció la naturaleza parasitaria de estos quistes y se intentaron por primera vez las técnicas quirúrgicas para extirparlos. En 1766, el alemán Peter Simon Pallas formuló la hipótesis de que los quistes hidatídicos eran estadios larvarios de teñas, y luego en 1853, Carl von Siebold creyó que existía una estrecha relación entre los quistes de ovejas y las teñas adultas en perros. Sin embargo, pasó otra década hasta que Bernard Naunin reconoció que las teñas adultas se desarrollan de forma directa a partir de quistes hidatídicos. La comprensión completa de las características clínicas de esta enfermedad se produjo recién a fines del siglo XIX, que progresó hasta el desarrollo de pruebas de diagnóstico inmunológico a principios del siglo XX. Con respecto al ciclo de transmisión, el parásito adulto vive fijado en la mucosa del intestino delgado del hospedador definitivo. El cuerpo o estróbila se divide en 3 o 4 segmentos rectangulares llamados proglótides. El último, que es el grávido, presenta mayor tamaño y contiene los huevos. Al llegar a la madurez, cada proglótide grávido puede contener en promedio 580 huevos fértiles que son eliminados con la materia fecal del hospedador definitivo. Los huevos contienen en su interior un embrión hexacanto envuelto en varias membranas y rodeado externamente de una gruesa capa queratinizada y de alta resistencia que morfológicamente lo hace indistinguible de los huevos de otras teñas, y que son infectantes para los hospedadores intermediarios, caprinos, ovinos, suinos y roedores, y para el ser humano en el momento en el que son eliminados con la materia fecal del perro. Los huevos pueden tener una larga supervivencia en el medio ambiente en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, lo que facilita la propagación del ciclo.
y también pueden quedar adheridos al pelaje y al hocico de los perros. Cuando los huevos de Echinococcus granulosus son ingeridos por hospedadores intermediarios susceptibles, llegan al estómago y se produce la liberación de las oncoesferas, que a nivel intestinal van a penetrar a través de las microvellosidades intestinales, pasando al sistema venoso para llegar por circulación sistémica a los diferentes órganos. Una vez que llegan al órgano diana, empiezan a desarrollar su forma larvaria o hidátide, que irá lentamente aumentando de volumen y formando los protoescólices, vesículas prolígeras, escólices y ganchos, lo que en conjunto se conoce como arenilla hidatídica. El hombre se va a infectar cuando los huevos del parásito lleguen a la boca, y esto va a ocurrir cuando coman frutas y verduras contaminadas y mal lavadas, tomen agua contaminada o por mala higiene de manos luego de jugar con los perros infectados o trabajar con la tierra. La infección por Echinococcus granulosus tiene una distribución geográfica cosmopolita y se han descrito casos en todos los continentes, mientras que la equinococosis alveolar se limita al hemisferio norte, en particular a algunos lugares de China, Rusia, Europa y América del Norte. En América del Sur la enfermedad se extiende en la mayoría de los países, pero Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay son aquellos donde la hidatidosis constituye un importante problema de salud pública. En las regiones endémicas, la tasa de incidencia de la hidatidosis en el ser humano puede ascender a más de 50 por cada 100.000 personas al año, y la prevalencia puede alcanzar hasta un 5 a 10%. En Argentina, la equinococosis está difundida en todo el territorio nacional y tiene mayor prevalencia en las zonas rurales, especialmente en aquellas de cría de ovinos y caprinos. Las provincias más afectadas, por lo tanto, son las de la Patagonia, así como muchas provincias del noreste. La faena para consumo familiar incide y regula esta área endémica, ya que las vísceras de ovinos, caprinos y cerdos, que son destinadas a la alimentación de los perros rurales y que mantienen una estrecha convivencia con el hombre en el ámbito rural, perpetúa la contaminación ambiental con los huevos de Echinococcus, generando la condición esencial para la transmisión de esta zoonosis al huésped intermediario. Según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia, en el 2019 se notificaron 617 casos, de los cuales 307 fueron confirmados. Esta parasitosis se considera de denuncia obligatoria individual semanal ante un caso sospechoso. En la planilla de denuncia, que se puede ver a la izquierda, se define como caso sospechoso a personas con presencia de masa quística localizada en distintos órganos, con mayor frecuencia hígado y pulmón, y asociado con aspectos epidemiológicos de la enfermedad. Como caso probable a un caso sospechoso, más el diagnóstico por imágenes, ya sean radiografía, ecografía, tomografía o pruebas de laboratorio FAI y ELISA positivos, y caso confirmado a los casos probables confirmados por Western blot o por visualización directa por microscopía de protoescólices, ganchos del cistode, restos de membrana y estudio histopatológico de las piezas extraídas por cirugía. Con respecto a las manifestaciones clínicas, estas van a depender del órgano afectado, el número de quistes, su tamaño, desarrollo y la presión que estos ejerzan sobre los tejidos y órganos adyacentes. Las personas infectadas pueden cursar asintomáticas durante meses o incluso años. El principal mecanismo patógeno de esta estructura es mecánico, debido a que es una masa ocupativa que puede causar desplazamientos importantes. Los quistes que se alojan en ojo y sistema nervioso central pueden cursar con una clínica temprana, ya que son órganos que no permiten mucha expansión. La clínica es inespecífica y dentro de las más frecuentes se encuentran hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, epigastrios, náuseas, vómitos, distensión abdominal, colestasis, hipertensión, cirrosis y ascitis, en el caso de los quistes con localización hepática. En el caso de aquellos que se localicen en pulmón, se acompañan de tos crónica con expectoración, disnea, vómito, hemoptisis, pleuritis y abscesos pulmonares. Y si el quiste se rompe, puede presentarse reacciones alérgicas de distinta magnitud, hasta shock anafiláctico, y también es posible la diseminación de los protoescólices, lo que puede dar lugar a hidatidosis secundarias. El quiste hidatídico está formado por la adventicia más la hidátide. La adventicia es una pared formada en el órgano parasitado por una reacción inflamatoria que es de tipo granulomatosa y permite un fácil desprendimiento del quiste durante la cirugía. La pared de la hidátide está formada por una membrana externa, cuticular, y una membrana interna, germinativa, rica en glucógeno, que da origen a las formas reproductivas asexuadas. Las vesículas fijas se forman a partir de la capa germinal,
Son pequeñas esferas que contienen los protoscólices, que contienen a su vez las ventosas y los ganchos y generalmente están invaginados. En el examen macroscópico, estas vesículas se asemejan a un racimo de uvas. Las vesículas prolíferas, los quistes hijos y los protoscólices sueltos forman un granulado denominado arenilla hidatídica. En esta filmina se muestra el video del quiste que se extrajo del paciente. En la práctica, el diagnóstico de hidatidosis se basa en 3 pilares fundamentales: el examen físico y los antecedentes epidemiológicos del paciente, el diagnóstico por imágenes y por parte del laboratorio se puede recurrir a métodos serológicos que incluyen HAI, ELISA, doble difusión ARCO5 o Western blot, métodos moleculares o microscopía. Con respecto al diagnóstico serológico, se debe tener en cuenta que los quistes poseen diferente capacidad inmunogénica dependiendo de su estado fisiopatológico y de la integridad de sus membranas. Si existe poca salida de inmunógenos parasitarios a la circulación, la producción de anticuerpos será escasa y puede haber falsos negativos. Entonces, para repasar, se debería sospechar de hidatidosis ante la presencia de una masa quística ubicada en el abdomen o tórax principalmente, asociada a antecedentes epidemiológicos característicos como lugar de origen rural, contacto con perros o familiar con diagnóstico de hidatidosis. Bueno, a continuación vamos a ver cada una de las técnicas mencionadas anteriormente y comenzamos con el HAI, que es la hemaglutinación indirecta, y se basa en la propiedad que tienen los anticuerpos, en este caso anti-Echinococcus del paciente, de producir aglutinación específica en presencia de glóbulos rojos sensibilizados con antígenos parasitarios provenientes del líquido etílico. Debido a que los antígenos del líquido etílico pueden ser comunes a otros microorganismos parasitarios, podría haber reacciones cruzadas, sobre todo a bajas diluciones. Con el agregado de 2-mercaptoetanol se permite reducir las reacciones inespecíficas a títulos inferiores a 1 en 4, y en estas condiciones se consideran específicos los títulos de 1 en 8 o superiores. Entonces se considera un resultado negativo cuando se forma un botón nítido de bordes regulares por sedimentación del antígeno y un resultado positivo cuando se forma un manto en el fondo del pocillo por aglutinación del antígeno que debe ocupar más del 50% del mismo. Con respecto a la ELISA, se basa en la propiedad que tienen los anticuerpos anti-Echinococcus del paciente de unirse a antígenos parasitarios absorbidos a una placa de poliestireno. El resto de las inmunoglobulinas no unidas se lavan y una globulina antihumana marcada con una enzima se une al complejo antígeno-anticuerpo en un segundo paso. Después de un nuevo lavado, se agrega un sustrato para producir un producto soluble coloreado al cual se mide la absorbancia. En este caso, para interpretar los resultados, se calcula el índice teniendo en cuenta la densidad óptica de la muestra y del cutoff. Bueno, en esta diapositiva lo que presentamos son los resultados de nuestro paciente. Se envió una muestra de suero al Hospital San Martín, en el que se realizó ELISA y HAI, que ambos resultaron reactivos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las pruebas serológicas positivas mencionadas anteriormente solo se consideran de screening y deben ser confirmadas por Western blot o doble difusión ARCO5, como lo muestra la figura mostrada en esta diapositiva. La técnica de difusión ARCO5 es una reacción de precipitación antígeno-anticuerpo en un medio semisólido que consiste en detectar en el suero de un paciente anticuerpos contra el antígeno 5, que es el más específico de hidatidosis. Aunque es muy laboriosa, se considera como la prueba de referencia para el diagnóstico inmunológico, sin embargo hoy en día no se usa y fue reemplazada por técnicas más modernas. Como se ve en la imagen, se coloca un gel sobre un portaobjetos al que se le realizan orificios donde se siembra el control, los sueros problema y en el centro el antígeno 5. Se deja difundir durante 48 horas, se sumerge con solución colorante durante 15 a 20 minutos y la lectura consiste en observar una banda de precipitación entre el antígeno y el suero problema. La prueba solo se considera válida cuando se observa la banda de precipitación entre el antígeno y el suero control positivo. En la imagen lo que podemos ver es en la parte superior ambos sueros problemas resultan positivos y la prueba se considera válida porque también aparece la banda de precipitación entre el control y el antígeno. En el caso 2 se ve del lado izquierdo una muestra negativa y del lado derecho una muestra positiva, y en el tercer caso ambas muestras negativas, pero también se considera válido porque existe una banda entre el control positivo y el antígeno.
Bueno, con respecto al Western blot, se basa en la detección de anticuerpos contra antígenos específicos de Echinococcus, tiene una sensibilidad y especificidad mayor que la técnica de doble difusión, y como ya sabemos, el procedimiento comienza con una corrida electroforética en gel de poliacrilamida para separar diferentes proteínas parasitarias. Como se ve en la figura de la izquierda, se corren antígenos de distintas parasitosis, las marcadas con una H corresponden a hidatidosis. Luego las proteínas ya separadas se transfieren a una membrana de nitrocelulosa y para corroborar el éxito de la transferencia se agrega Ponzo-S, que es un colorante que se lava fácilmente. Se lava y se bloquean los sitios de absorción de la nitrocelulosa que no fueron ocupados por proteínas mediante el agregado de una proteína no específica como la caseína para prevenir la absorción no específica de anticuerpos. Se enfrenta la membrana con los anticuerpos de la muestra que se van a unir a la proteína de interés si están presentes. Luego de eliminar por lavado el exceso de anticuerpos, la membrana se incuba con un segundo anticuerpo que está acoplado de manera covalente a una enzima detectable por métodos espectrofotométricos, lo que hace que aparezcan bandas coloreadas sobre la nitrocelulosa en el lugar donde estaba la proteína de interés. En el caso de la figura de la izquierda, la calle C corresponde a una muestra positiva para hidatidosis. Con respecto a microscopía, la visualización directa de elementos parasitarios como protoescólices, ganchos y o restos de membranas en muestras procedentes de fístulas o piezas quirúrgicas se considera diagnóstico de certeza. En el video se puede ver cómo hicimos para extraer el contenido del interior de las vesículas prolígeras, que fue lo que remitieron al laboratorio. Inicialmente observamos al microscopio el contenido que extrajimos con aguja y jeringa, pero no logramos ver ningún elemento parasitario. Entonces lo que hicimos fue raspar con un bisturí el lado interno de la membrana para ver si habían quedado los elementos parasitarios adheridos a ella. Y cuando observamos esto al microscopio encontramos lo que vemos en las imágenes, ganchos y protoescólices. Estas imágenes que estamos mostrando son reales de los elementos que vimos de la muestra del paciente. Importante aclarar que el tamaño de los ganchos puede ser de utilidad para definir la especie del género de Echinococcus presente. Bueno, en esta diapositiva lo que quisimos mostrar fue un cuadro comparativo de las técnicas mencionadas hasta ahora. Tanto HAI, ELISA, doble difusión ARCO5 y Western blot son técnicas serológicas que, como mencionamos antes, tienen baja sensibilidad porque no siempre hay salida de inmunógenos del quiste a la circulación. Entonces una prueba negativa no descarta la infección. Sin embargo, son accesibles para laboratorios de baja complejidad y tener en cuenta que HAI y ELISA son pruebas de screening y solamente doble difusión ARCO5 y Western blot se consideran confirmatorias. Por otro lado, los métodos moleculares también son confirmatorios, tienen alta sensibilidad y permiten identificar especie. Sin embargo, presentan un alto costo y solo están disponibles en laboratorios de referencia. Además, que la muestra es diferente, se requiere material de quiste, vómica o material extraído por punción. Y por último, la microscopía también es confirmatoria, tiene una alta especificidad pero una baja sensibilidad y también se realiza a partir del material del quiste. Como resumen, entonces, hasta ahora lo que nosotros tenemos son resultados de nuestro paciente de ELISA y HAI positivos, pero solamente podemos decir que el paciente presenta una hidatidosis porque pudimos ver los elementos parasitarios por microscopía, que es la única que de las anteriores se considera confirmatoria. Sin embargo, por microscopía no se puede diferenciar entre las especies de Echinococcus, por lo tanto se informó que el paciente presentaba elementos compatibles con Echinococcus sp. En cuanto al tratamiento, en el caso de los pacientes sintomáticos o con quistes hidatídicos complicados, como el caso de nuestro paciente, o que presentan abscesos, ruptura de la cavidad abdominal, apertura de la vía biliar, el tratamiento de elección va a ser la cirugía, ya sea convencional o laparoscópica según cada caso. Siempre que sea posible, se tiene que efectuar quimioprofilaxis preoperatoria con albendazol durante al menos 15 días. Y además se recomienda el uso de albendazol en todos los casos durante 3 ciclos en el posoperatorio. En el caso de los portadores asintomáticos, la conducta a seguir luego de la confirmación del caso se decidirá teniendo en cuenta el tipo de quiste y su tamaño, como se muestra en la imagen. Los quistes que tengan menos de 5 centímetros de diámetro, el tratamiento de elección va a ser el albendazol, con seguimiento de los pacientes a distintos meses por ecografía, y en los casos que no respondan al tratamiento, se recurre a la cirugía. Y si los quistes son viejos o ya están calcificados, se siguen a los pacientes por ecografía
todos los años y solo si presentan síntomas se recurre a la cirugía. En cuanto a la prevención, se recomienda no alimentar a los perros con vísceras crudas, desparasitar a los perros regularmente, lavar con agua potable y muy bien las frutas y verduras, evitar que los perros laman en la boca a los niños y que los niños se laven las manos luego de jugar con los perros, lavarse bien las manos luego de trabajar con la tierra, antes de comer y tantas veces como sea necesario, y cercar las huertas para evitar que los perros estén en contacto con frutas y verduras. Bueno, y para terminar, nos parecía importante remarcar que esta zoonosis presenta un importante problema de salud pública debido a que las personas afectadas por la enfermedad pueden requerir internaciones prolongadas y les provoca pérdidas en la calidad de vida y económico por las vísceras decomisadas o la menor producción de lana o carne en los animales infectados. Se considera una parasitosis de notificación obligatoria. Las manifestaciones clínicas dependen del órgano afectado y en general los pacientes infectados pueden permanecer asintomáticos por periodos de tiempo muy prolongados, incluso durante años, y es por esto que en algunas provincias del sur se realizan ecografías abdominales a los niños como método de cribado. Las pruebas serológicas para el diagnóstico de hidatidosis poseen baja sensibilidad debido a que dependen de la salida de inmunógenos parasitarios del quiste a la circulación, y además hay que tener en cuenta que pueden presentar falsos positivos por reacción cruzada con otros agentes parasitarios. Es muy importante recordar que nunca se tiene que punzar un quiste para fines diagnósticos, ya que hay riesgo de diseminación de las protoescólices y riesgo de shock anafiláctico. Y por último, si bien la visualización directa de los elementos parasitarios por microscopía es diagnóstico de certeza, solo se puede identificar la especie de Echinococcus por el tamaño de los ganchos o por métodos moleculares. Esta es la bibliografía a consultar y muchas gracias por su atención.